Bien, mis queridos hermanos, y esta mañana, bueno, Dios ha permitido de estar frente hacia ustedes para compartir esta porción, la palabra de Dios, quien venía pensando, meditando y estudiando, diciendo, ¿qué mensaje Dios habla por mí para dar a mis hermanos? Entonces estaba estudiando en el libro de Hechos, ¿no? Capítulo 2, 1. Al 13. Esa es la venida del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versos 1 al 13. ¿No? ¿Estamos todos, hermanos? Ya, voy a leerlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Cifra y Panfilia, y en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y de romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Están borrachos, ¿no? Todos están llenos de vinos, mucho vino. Pensando en estas áreas, el personaje de todo del libro que escribe aquí, estaba pensando en muchas áreas de la selva central, al indígenas de diferentes regiones que de repente en el ámbito que nosotros nos encontramos en ese lugar, he venido pensando de mis tiempos ancestrales, de dónde nosotros hemos venido, de dónde nosotros nacimos, ¿no? Entonces, pensándolo también en Sodoma y Gomorra, ¿no? O en confusión de lenguas, también cuando Dios mismo dio cada uno en sus lenguas, no en sus idiomas, para confundirlos y no edificar más la torre arriba, ¿no? Entonces, buscando en eso, diciendo, pero ¿cuál es nuestra generación que va en ese lugar? Porque ayer estuvimos ahí, bueno, el hermano Juan que nos invitó un almuerzo en Chifa, el chino hablaba, parece que por ahí también va mi idioma, ¿no? Wow, es tan fácil para yo aprender, ¿no? ¿No? Entonces dije, esto vendrá de mi generación, que no sé, pero ya no hacemos un cruce, ¿no? Por esa razón. Pero Dios sabe todas estas cosas, hermanos, como dice aquí, así como de lo que ahora estamos, hermanos.
Ahora ya son 2 lenguas, 3 lenguas. Aquí el hermano de repente es algo inglés, yo Ashanin y ustedes en castellano. Entonces nos hemos unido una fuerza de los idiomas para orar por muchos de nuestros hermanos. Que aquí Dios mismo como un estruendo, dice aquí, como fuego, repartidas como fuegos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la presencia de Dios es como un fuego que representa la gloriosa presencia de Dios, sobre todo de las oraciones que hemos estado hoy orando por muchos, han estado en ese, hermanos y otros hermanos que de repente han estado, hemos estado orando por ellos. Que Dios verdaderamente por la fe está obrando en ese lugar. Así como también estaba hablando de Zacarías, de la juventud oraba pidiendo a Dios que diese a su hijo, un hijo para su descendiente, pero no lo dio. ¿En qué tiempo lo dio? En su vejez, ¿no? Pero él ya le había pedido desde tiempo, pero recién lo resulta, ¿no? Entonces, esta es una cosa que vemos aquí, ¿no? Que otros idiomas, ¿no? Que verdaderamente también Dios ha puesto en todas estas áreas. Por eso Dios quiere que todos lleguemos en todos idiomas hasta lo último de la tierra. De repente no ustedes podrán llegar, pero usando a otras personas que son sus idiomas que hablan, de impulsar y poder llegar a ese lugar de los que le falta por llegar. No podemos usar, yo sé que obreros son pocos, dicen la palabra de Dios, pero la mía es muchas. ¿Quiénes dirán, como Isaías, heme aquí y envíame a mí? ¿No? Entonces, en todos estos ámbitos que yo trabajé, yo sé que no están casi publicados esas 2 tribus, que son Amahuacas y Yaminawas, pero yo trabajé ahí como misionero, he estado con ellos 3 a 4 años, y en general trabajo como misionero 10 años. Entonces, desde mi juventud he sido pastor de mi iglesia, desde mis 14 años, Dios sabe, no sé por qué, pero siempre he tenido la fidelidad en el Señor por medio de su palabra, ¿no? Entonces, eso de lo que las cosas siempre aquí, que tiene de diferentes culturas, costumbres, ¿no? En todos estos ámbitos, pero dije, Señor, tú conoces esto, a ellos también, pertenece a usted, ¿no? Porque yo tampoco no entiendo los que ellos hablaban, pero sí por medio de mímicas, enseñando materiales, y ellos tenían que captar estos, ¿no? Pero los Amahuacas, ese es un poco muy casi como nosotros también, pero su idioma es diferente. Pero los Yaminawas, que ellos son hombres de naturaleza grande, de estatura, que ellos viven por las montañas, no es un pueblo como aquí, no como en las comunidades de nosotros, sino ellos todavía viven como una naturaleza que comen carne crudas, ¿no? Entonces para nosotros ha sido muy difícil entender este idioma, pero decía, Señor, ¿por qué? Y eso también son tuyos, son hombres grandes, no viven así en libres, en árboles grandes allá forman una chocita, y comen de animales. Bueno, si encuentra persona también lo cazan, ¿no? Entonces ha sido tan difícil. Aquí en la iglesia del pastor Oscar también estaba sujetando en esas áreas de tantos ámbitos, en la parte de las misiones que tuve experiencia. Yo lo dejé ya hace 10 años porque por falta del recurso, porque eso es un viaje muy largo. Yo ingresé en ese lugar por un trabajo también. Entonces yo trabajé por esa jurisdicción y un poquito me daban mensualmente algo de 150 nada más, pero con eso había tenido que llegar ahí en ese lugar. Cuando se acabó mis trabajos, se acabó el trabajo que yo estaba ahí, había tenido que sujetarme en otras actividades, ¿no? Entonces eso es lo que verdaderamente, pero ese como para ustedes será sorprendente usar otra estrategia, cómo evangelizar a ese tribu. Porque ellos no es para tratar de conversarlo, no, sino ellos es bien en su naturaleza alguien que está cerca a su lado, que no es su propio idioma, eso al toque con lanza nomás ya estás,
muerto, ¿no? Entonces nosotros lo capturamos en esa manera, hermanos. Nosotros éramos 12 grupos, desde mis 16 años, era encargado de 14 grupos en esa empresa que trabajaba. Entonces desde mi juventud yo decía, pero ¿por qué me están poniendo a tanta autoridad para gobernar? Hay tremendos hombres que puedan ser, no, que puedan poder tomar esta responsabilidad que yo tengo, pero ¿por qué? Pero por medio de ese Dios obraba, hermanos. Yo no hablaba bien castellano todavía, pero yo no sabía por qué el jefe, el patrón, mejor dicho, entonces decía, tú te pones, lo reunían, él está bajo mi autoridad, que él todo diga, deben hacerlo caso. O sea que yo estaba ahí como jefe, ¿no?, de todo ese grupo. Entonces, como es en la madera, ese trabajo ha sido en maderas, en una quebrada, salimos desde muy temprano ya al trabajo, entonces para poder, ¿cómo se llama?, empezar el trabajo. Y otros sacaban el palo, es un palo de este grosor, y lo hacían puntas, ¿no? Como una lanza así, pero no era para personas, sino era para troncos de maderas de este grosor. Más antes pues eran así, caoba, cedro, así tremendo, y con puro pulso. O sea que pura palanca, o sea, esa palanca para levantar algo, peso, ¿no? Entonces subió 2 cerros y escuchamos gritos ahí, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Ese tribu se habían poseído en árboles, en aletas de árboles grandes, y con su tremenda lanza de este tamaño, su arco, y de este ancho, así, de este anchazo, ni para nosotros con fuerza no podemos ni hacer, sino con rodilla ellos lo hacen, ¿no? Entonces le había dado un lanzazo aquí, hasta le llegó el hígado, pero esa persona llegó hasta en Lima. Ahora existe, lo sacaron un poquito de hígado, porque hasta ahí llegó la lanza. Entonces lo repitieron en las piernas, también entró. Entonces nosotros nos vamos corriendo. ¿Qué pasó? Le vemos bien con la flecha acá. ¿Dónde está entonces ese tribu? Porque ya si lo hubiese matado, lo hubiese jalado para que lo coma, ¿no? Era tan difícil de hablarlo, era tan difícil de acercarlos. Entonces nosotros lo cazamos a esa persona con escopeta, no con rifle, ¿no? Llevamos un paquete cada uno ahí, entonces con nuestra escopeta, y en la noche lo cazamos porque le hemos seguido el rastro, y bueno, las pisadas eran así, tremendos. Era un tremendo hombre, era eso, robusto, bueno, y para mí era muy chiquito, como ese era como Goliat más o menos, ese porte, ese hombre, ¿no? Entonces, y así lo perseguimos y lo capturamos, ¿no? Lo capturamos, pero no, la escopeta no la llevamos para matarlo, porque con el sonido de la escopeta ellos se asustaban, porque no conocían nada, y ellos eran desnudos. Capturamos 7, ¿no? 6 varones y una mujer, como voy a decir, tremenda mujer, ¿no? Entonces, y eso lo capturamos en la noche, y lo jalábamos como el pueblo de Israel cuando se iban a Babilonia, así desnudos, con cabos le hemos amarrado así, porque no era tan fácil, hermano, ¿no? Jalando veníamos así, pero ellos también éramos como 14 hombres nosotros, entonces ya lo habíamos dominado con 7, ¿no? Entonces hasta le hemos llegado ahí y le hemos tenido como animales así en jaula, y así le dábamos de comer así botando, porque si tú lo acercas a darlo, tranquilo te lo traga la mano, ¿no? Era tan difícil esto, hermanos. Entonces teníamos que trabajarlo en ese instante. Y ahora, ¿quiénes están trabajando en ese tribu? Nadie. Yo lo había dejado porque ya salí de la empresa, entonces ya me tenía que buscar otros trabajos en otras actividades. Sí, Yaminawas, sí, Yaminawas. Creo que eso está por Urubamba, pero hay una entrada, una quebrada por ahí. Una quebrada llamada Mapuya y Nuya. Entonces en esa cabecera de esa quebrada, en ese donde que ya no existe pueblo ni nada, ya no escuchas avión, nada, en ese lugar es donde nosotros estábamos trabajando, pero por medio de esa montaña ellos viven ahí, ¿no? Entonces no he podido direccionarme en qué lugar es, pero era un desierto en ese lugar donde que nosotros estábamos trabajando, ¿no? Entonces eso así lo capturamos, y meses y meses y meses, ya unos 5 o 7 meses se acostumbraban ya en castellano,
no podía ni hablar todavía, pero sí, tierra lo decía tira, ¿no? Tira, y a poco estaba aprendiendo ya en ese lugar, pero ha sido un arduo trabajo que a veces contarle es diferente, pero vivirlo es otra cosa, ¿no? Entonces, y así supimos en esa área del trabajo que tuvimos, mi primer trabajo misionero con ellos, que era para mí, Señor, pero si esta es tu voluntad, Padre. Y entonces, de los 7 ya estábamos un año, entonces ya le hemos dejado libre, ya de ahí metemos tractor, se asustaba cuando le veía a los tractores que escaparse, no, le agarrábamos, esto no, cuando escuchaba que la alarma, cuando al retroceder, y le dábamos juguetes, le dice, este está poniendo crías, está botando más crías como estos, chiquititos. Entonces, era un poco divertido, pero era tan difícil. Y se acostumbraron, ¿no? Entonces ya les dábamos ropas, después de todo esto, después de un año, de todas estas ropas, y entonces cuando ya escuchaban, nosotros le decimos peque peque motor, lo que ingresa por la quebrada, una cola larga, y ellos ya salían gritando, ya maíz, ya chupá, decía papá ya viene ya, ¿no? Entonces ya estaban, entonces formamos una casita ya como un pueblito, y nosotros salimos, no sé, era un tiempo de cambio del alcalde, no sé, provincial o de la capital, que era el presidente, y salimos todos porque teníamos que sufragar, y a ellos le hemos dejado encargado, ya había uno que estaba responsabilizado, pero vino otros tribus que ellos lo odiaban, que son los Charanawas, lo mataron y lo arrastraron, y cuando nosotros llegamos solamente sobraron 3. Vemos quemados sus chocitas, pero ¿qué pasó? Aquí ya no hay nadie, pero ese 3 que se escapó se había escondido. Cuando nos ha visto nosotros, salieron ellos, y ellos dijeron en su idioma, todavía no hablaba bien, pero vinieron y nos mataron y nos han llevado, y yo me escapé. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Porque ya estábamos a punto de salir con toda la empresa, y bueno, nos hemos tenido que, a veces me dijeron, ya llévate tal este hombre, ¿no? Entonces era tan difícil esta primera misión que estuve en ese lugar, y durante los tiempos que trabajé ya era por mi jurisdicción de mi comunidades, de la gran nación ashánica, en toda esa jurisdicción. Yo cuando todavía tenía mis 16 años y mis 10 años he tenido ese llamamiento fuerte en el Señor para poder todavía ser pastor de mi iglesia. Había pastores ancianos de experiencia que han estudiado en Pucallpa, en todo eso, pero yo no sé por qué me pusieron como pastor, pero yo tenía que recapacitar, preguntarme con el Señor. Entonces vi una historia de David, desde joven, pastor, pobre, rey, ¿no? Entonces dije, Señor, pero si es tu voluntad, pero no es tan fácil esto, yo sé que tú me vas a dar la fuerza. Entonces la iglesia comenzó a crecer, ¿no? Comenzó a crecer, y no pensaba de llegar aquí en Lima, no pensé llegar solamente a irme a Pucallpa a estudiar pedagogía y ser profesor. Ese era mi plan humanamente, ¿no? Pero Dios abrió muchas bendiciones, y hasta ahorita sigo recibiendo bendiciones, ¿no? Entonces el trabajo que hago ahora es a veces, como vuelvo a decir, de llegar a estas otras idiomas, otras lenguas, que verdaderamente son cosas difíciles. Y tuve un llamamiento cerca de Brasil también, creo que donde los Mashcupiros, justo ve ahí, tuve un llamamiento para poder irme allá, como trabajar, ingresar, porque ahí no, muy difícil también, ahí ingresan también, según que me cuenta el misionero de Pucallpa, necesitamos uno de ustedes, bien usted te vas allá para que trabajes permanentemente allá como misionero, pero en otros trabajos, puedes ingresar como profesor o puedes ingresar como carpintero, pero ya tú vas ahí hablando. Justamente ese es mi pensamiento, dice Señor, depende de ti. No pude irme por caso salud de mi familia, entonces y así, pero está pendiente este trabajo, pero Dios lo sabe, porque no lo quiero hacer a mi voluntad, sino la voluntad de Dios, donde sea un llamamiento. Entonces, hermano, por eso tan fuego en la presencia de Dios, que sentirnos esto, que de repente este llamamiento que no llegamos a entender, así como yo lo hice, no llegué a entenderlo, pero al verme cuenta de que ¿dónde estoy ahora, Señor? ¿Por qué? Que trabajando en estos ámbitos, en la zona de la selva, donde que yo estoy trabajando ahora con el hermano Emilio y el equipo de diferentes
actividades que ellos están en los ríos. Bueno, como pensé delante de decir, ya creo que terminé de todo en mis comunidades. Dije, Señor, ¿a dónde más? Entonces, Dios envió al hermano Emilio. Él me dijo, hermano, te necesito. Vámonos en tal comunidad. Y no me dijo si era cristiano, había templo, nada, nada. Bueno, mi idea, bueno, vamos pues, vamos, ahí están los hermanos allá. Y no tenía ninguna idea que era Campo Blanco, pero él no me había dicho nada. Entonces, agarramos el bus, combis hasta Pangoa, de Pangoa, agarramos hasta la cumbre, de la cumbre ya es camino. Hemos llegado a las 9, 8 de la noche en esa comunidad, ¿no? Y dentro de la actividad que estuve ahí, le digo él, la iglesia, no hay iglesia, recién vamos a tener que retomarla. Cristianos, no hay. Entonces, vamos a orar. Entonces, así hicimos, o sea, que para mí, como ya le he vivido, y bueno, está bien. Yo sé que el Señor va a tener que orar hoy aquí. Para eso estoy aquí en la presencia y poder predicar el Evangelio, ¿no? Y al siguiente día, niños graves de salud, sus ojos ya estaban, o sea, estaba ya por morir, sus barriguita hundía profundo, ya estaba para morir. Yo, enfermero, no hay. Sanitario, promotor, no, algo siquiera ahí, no hay. Medicina tampoco no hay. No hay puesto de salud, no hay. Educación no hay. Entonces, ¿qué hacemos de repente frente a esa persona si nos encontramos en esa situación? Lo único es con el hermano, vamos a orar. Su papá y su mamá, ¿crees en Dios? Sí. De todo corazón, sí. Dígalo, creo que se lo va a sanar. Vamos a orar. Yo no lo voy a sanar, Dios va a interceder y lo va a sanar. Entonces, para partir, oramos. Ya humanamente yo iba caminando y pensando, ya el niño murió. Le ha faltado solamente unos segundos, ¿ya? ¿No? Y así volvimos de nuevo de todo esto, organizamos y coordinamos con con su jefe ahí, ¿no? Entonces el jefe también no era cristiano, pero ahora sí, cuando nos fuimos con el pastor Oscar, ya se convirtió el jefe, ya se entregó al Señor. Y ahora nosotros nos vamos a tener que prepararle para el bautismo. Yo sé que va a ser mucha bendición en ese lugar, y prepararle y fundamentarle, y también que ellos sean pastores, hay predicadores. Vino un fuego que es el Espíritu Santo, que habló muchos diferentes idiomas, muchas diferentes lenguas, para llegar a otras lenguas que nosotros no conocemos. Dios va a orar eso, ¿no? Y esto es más que nada en África, en todos estos ámbitos. Cuando yo estudié para las misiones también, hay muchos hermanos que testificaban que en África hay muchas necesidades también. Más que nada no hay agua, no sé, yo todavía no conozco eso. Dios sabrá, de repente habrá un momento donde que yo puedo irme. Yo deseo de salir, yo tengo ese corazón de irme allá para poder predicar y enseñar, intermediar por medio de otros trabajos también, ¿no? Porque ese es mi deseo, hermano, porque verdaderamente yo trabajo por la voluntad de Dios y yo la vivo por la voluntad de Dios. Que muchos de mis paisanos a Sharinka dice, el misionero Guillermo ya tiene mucho dinero para viajar. Le digo, no tengo dinero, no tengo. Yo la vivo por la fe y yo como por la fe de lo que Dios me bendice. Y lo que por mi trabajo en el campo, le digo a mi esposa, ¿cuánto hemos ganado ya? Tenemos 300, 100 soles para la ofrenda de nuestras misiones y 200 por la familia. Ahí nos vamos para la educación, todo. Ahí nos intercedemos. Y hay meses que de repente ganamos un poquito, entonces juntamos dentro de un mes, 2 meses, esa ofrenda para mis misiones, y con ese agarro, tomo y me viajo por las misiones. Así lo hacemos nosotros. Entonces, eso es que he tratado de llegar. Dije, Señor, tú conoces y tú más provees en el trabajo del campo, que tengo unos pequeños sembríos, que de repente provees en cantidad y en calidad, llegar y juntar un poco monto de dinero y volver de nuevo a esos estribos que yo que les quiero tomar, ¿no? Entonces, pero cuando yo lo encontré a esa persona, le hemos puesto nombre. Ellos no tienen nombre, le hemos puesto nombre: Simón, Juan, Mateo, así le hemos puesto, Tito, y la mujer le hemos puesto Sara. Entonces nosotros mismos le hemos puesto así. Y a Tito le encuentro, el otro está en Pucallpa,
Le digo, Tito, me mira. ¿Por qué me conoce? ¿Ya no me reconoces? No, ya, con barbas él ya también. No, no, ya soy yo. Ya. ¿Y qué tal? Ya el castellano ya lo ganó mucho y me gana hablando todavía ya. ¿No? Entonces, dijo, ¿y cómo va? ¿Trabajamos, debemos de capturar más? No, me dice hermano, ya creo que han tenido un pueblo ya ahí de mis tribus, pero faltan que conozcan a Dios. Pero ya tienen un pueblo, o sea que ya se han formalizado una comunidad lejano en una quebrada llamado Raya. Y ahí está ahí, ya se han unido. Pero vamos, pues le digo. Me dice, sí, es depende de ti. O sea que él está, yo lo puedo usar a él de mi preparación, enseñarle, prepararle y salir con él, pero necesitamos un poco de economía. Pero le digo, déjame trabajar un rato, tengo un poco de chakra y tú también trabajamos juntos y nos unimos y nos vamos a dar un viaje misionero en ese lugar y para ver qué tal si de repente ya nos volvemos, pues depende del Señor, ¿no? Entonces, hermano, llegar en diferentes lenguas, que de repente Dios tiene un propósito por nosotros, que nosotros no entendemos, pero Dios lo tiene. A veces yo decía, hoy en la tarde tengo que acabarle esta media cuadra de cultivar. No, lo cumplió. Dios, a veces el hombre pone, pero Dios dispone las cosas que de repente queremos hacer nosotros. Entonces, en todos estos tiempos, como dice en la palabra de Dios, y se le apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, según el Espíritu, ¿no? A veces muchos ya como quieren aprender otras cosas. Yo también estoy estudiando quechua, ¿no? Estoy ahí por lo paso, pero yo ya sé bueno, en mi idioma, Xaninka. Bueno, también estoy estudiando inglés, poco nomás estoy dando eso. Entonces, en China, lenguas, idiomas de China, a veces ya como mi idioma más o menos, pero tiene un poquito, ¿no? Entonces, más o menos dibujando poder aprender en eso, porque eso queremos de repente mi personalidad de prepararme y seguir difundir más, que no solamente en la zona, la selva, que de repente también mucho más adelante, ¿no? Que Dios permite. Más bien, hermano, agradeciéndole todo en esta hora que de repente está frente hacia ustedes y como pensándolo que nosotros venimos de la selva, que no era nuestro plan de estar acá con ustedes. No vaya, los misioneros trabajan con sus trabajos, ellos viajan como misioneros de sus trabajos, dejando la familia. A veces hay muchos que dicen, ¿cómo trabajas? Trabajo así, pero no dejo nada para mi familia, por la educación de mi hijo. Pero ¿qué dice el Señor? ¿No? Si tú dejas tu casa en mis manos y tú vas a la obra mía, yo los voy a bendecir, ¿no? Yo les voy a bendecir. Entonces, si mi esposa, ella ha sufrido desde 8 años así, te tenía que dejarlo ahí, pero tenía que cumplir mis planes que he recomendado en el Señor, que tengo que salir de misiones allá en el Campo Blanco. Mi esposa con dolor, pero Señor, si tú quieres que trabaje en tus obras, ¿por qué? Señor, decía, oraba con ella, ¿no? Y así tenía que dejarlo. Le dije, no te preocupes, el Señor obrará, yo tengo que cumplirlo de lo que Él promete. Entonces, lo que yo le he comprometido de llegar en ese lugar. Volví, a veces estar una semana bien, pero al siguiente día otra vez, pero no sé, estamos en esa situación con mi familia, en la parte de salud. Pero no estoy para estar en ese, no, sino, Señor, tú conoces. Cuando más, de repente dije, Señor, si tú me has puesto en esa manera por mi familia, seguramente para confiarte, acercarte cada momento más cerca, y así de repente mi esposa va a tener un milagro en ese planes para seguirte adelante. Porque si yo me sentiría feliz con mi esposa, de repente yo me voy a vanagloriarme a mí mismo, y para no vanagloriarme, mi esposa de repente está en estas situaciones para tener confianza según tu voluntad. Entonces, hermano, agradeciéndole todo en esta tarde.